En el video pasado hablamos del proceso de producción de Ron Barceló, pero solamente citamos las 3 primeras fases. En esta ocasión te quiero hablar de la siguiente, la destilación. La destilación no es más que un proceso a partir del cual separamos nuestros alcoholes hasta obtener etanol o alcohol etílico. Este se va separando a través de un proceso moderno de 5 columnas. Allí destilamos 70.000 litros de alcohol al día, equivalente a unos 19 millones de litros de alcohol al año. Alcoholes Finos Dominicanos, nuestra destilería es una de las más modernas en el mundo del ron. Nos ubicamos en la 5ª fase del proceso de producción, el envejecimiento. Y en el caso de Ron Barceló, añejamos nuestros alcoholes por un periodo mínimo de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que excedemos el mínimo requerido por la denominación de origen Ron Dominicano, que son 12 meses. Nosotros, aquí en Ron Barceló, combinamos 4 factores para envejecer nuestros rones, que son, primero, el tipo y tamaño de la barrica. Segundo, el nivel de tostado. Tercero, el tiempo de envejecimiento de los alcoholes en dicha barrica. Y cuarto, el clima, por supuesto. Utilizamos madera proveniente de diferentes regiones. Por ejemplo, madera ex whisky americano, pero también ex vino francés. Madera también con uso previo de vino portugués y también barricas vírgenes de roble japonés. Por último, y no menos importante, también integramos la madera de arce durante nuestra fase de envejecimiento. En Ron Barceló abarcamos todas las regiones del mundo. Utilizamos un método de envejecimiento denominado envejecimiento natural o estático, al igual que aquellas bebidas super premium que puedes encontrar en el mercado. En nuestro amplio portafolio exhibimos rones que van desde los 2 años hasta más de 2 décadas, todos envejecidos en nuestro suelo, donde contamos con más de 140.000 barricas en nuestras bodegas para producir todas las expresiones de rones y satisfacer las necesidades y paladares de todos los consumidores en el mundo. Llegamos a la fase del blending, una muy importante porque es donde se evidencia el expertise del maestro ronero. Aquí se mezclan los alcoholes envejecidos de diferentes edades, diferentes niveles de tostado, provenientes de diferentes tipos de madera. El objetivo es crear perfiles organolépticos para deleitar los sentidos del consumidor final. El espíritu innovador de nuestra marca se evidencia en esta fase porque nuestro maestro ronero y su equipo de trabajo se mantienen en constante desarrollo de nuevos perfiles ajustados a las tendencias del momento y a futuro. Por último, pero también de suma importancia, durante el blending se realiza la dilución de los alcoholes envejecidos previo al envasado para dar paso a lo que será el producto final. Así como también en esta fase se realizan los diferentes tipos de filtraciones según el producto a elaborar. Llegamos a la última fase del proceso productivo, el envasado, y esta fase antecede al disfrute de los rones en cada una de nuestras copas. El equipo encargado de esta fase se asegura que nuestros productos, además de brindar una buena experiencia organoléptica, también lleguen a las manos de nuestros consumidores en una presentación adecuada, práctica y atractiva. En esta fase se adecúan los productos a las normativas legales de cada región. Por ejemplo, hay regiones donde la ley exige que la botella estándar sea de 700 mililitros. En otras, debe ser de 750. En nuestra planta de producción, durante el último año, envasamos 2.8 millones de cajas de ron para ser distribuidas en 93 países. Pero si a esto le agregamos que estamos preparados para producir 4 millones de cajas, quiere decir que Ron Barceló va a seguir ampliando sus territorios. Espero que estés disfrutando del video. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de amantes del ron, suscríbete y únete a la conversación en los comentarios.